El Apache anticuado, de E. C. Bentley. Cuando atacaron al Dr. Francis Howland y lo dejaron medio muerto en Starwood, cerca de su casa en Wargate, ninguno de sus muchos amigos podía explicarse las razones de un crimen en apariencia sin motivos. Uno de ellos era Sir James Molloy, redactor jefe de Record, el poderoso diario matutino, que con frecuencia formaba parte del grupito que recibía al Dr. Howland cuando aparecía en el Club Russell, y fue a petición suya por lo que Philip Trent se dirigió a Wargate al día siguiente con el fin de ver qué podía averiguar sobre el misterio para el periódico de Sir James. Una vez en Wargate, Trent no consiguió demasiada información, y la policía, que él supiera, también estaba desorientada. No obstante, pudo complementar los escasos datos que mencionaban las primeras noticias sobre el crimen y, basándose en su propia experiencia, añadir algún detalle acerca de la insólita carrera de la víctima. Sentado en su rincón de la fonda Bathurst y Talbot, redactó esta crónica para que llegase a Londres en el tren de la tarde. El Dr. Howland lleva cosa de 2 años viviendo en su casita, Fairfield, en este encantador rincón de Sussex, y lo acompañan un secretario, una ama de llaves y una criada. Fairfield está a las afueras del pueblo de Wargate, y el Dr. Howland acostumbra a dar un paseo de 1 hora todas las tardes antes de cenar, y normalmente a solas, por el campo de los alrededores. Ayer, domingo, salió hacia las 17:30 como es habitual. A eso de las 18:15, cuando caminaba por la carretera principal de Wargate a Brightmere con su Spaniel, el Dr. Derek Scottson oyó que su perro ladraba excitado tras él. Se dio la vuelta y el sonido lo guió a un lugar próximo a la carretera en Stortwood, que está a la izquierda de esta. Encontró al perro parado junto al cuerpo de un hombre que yacía boca abajo en el sendero, pero con el lado derecho del rostro a la vista, y reconoció de inmediato al Dr. Howard, a quien conocía bien. Pudo ver que la parte posterior de la cabeza tenía unas heridas horribles, y en el principio pensó que el Dr. Howard había fallecido, pero las facciones se movieron y se dio cuenta de que vivía, de modo que el señor Scottson, ordenando al perro que se quedase de guardia junto al cuerpo, fue corriendo a una cabina telefónica junto a la carretera que sabía que estaba cerca. Telefonió a la policía de Blairlemere, informando de los hechos y pidiendo que enviasen a un médico, ya que en las cercanías de Wargate no hay. Luego llamó a la residencia del Dr. Howland con intención de pedir a su secretario, el señor Hemmel, que llevase de inmediato un equipo de primeros auxilios a Stortwood. Sin embargo, ni el señor Hemmel ni la criada se hallaban en la casa en aquel momento, y el ama de llaves, que está sorda, no oyó el teléfono. El señor Scottson, por lo tanto, tuvo que volver a confiar al hombre inconsciente a su perro mientras esperaba en la cuneta para hacer una señal al coche de la policía cuando se acercase. Afortunadamente, este no tardó en llegar al paraje acompañado de una ambulancia. El médico, tras atender al herido, lo llevó al hospital de Brightmere, mientras la policía empezó a buscar pistas en la medida en que lo permitía la luz del crepúsculo. Las heridas del Dr. Howland resultaron ser bastante graves, pero probablemente no mortales. Lo golpearon varias veces en la parte posterior de la cabeza con un arma pesada, posiblemente una barra de hierro, y hoy, a las 4 de la madrugada, seguía inconsciente. El inspector detective Clymer, que siguió con la investigación esta mañana, encontró varias huellas en el suelo húmedo del sendero. Llegó a la conclusión de que al señor Howard lo siguió su atacante desde el campo abierto limítrofe al bosque, y que posteriormente este último huyó a la carrera por donde había llegado. Parece probable que el Dr. Howland le deba la vida al perro del señor Scottson,
cuyos ladridos quizá asustaron al rufián antes de que concluyese su brutal tarea. Puedo enumerar algunos datos fundamentales de mi propia cosecha acerca de la carrera profesional del Dr. Howland que el público francés conoce mejor que nuestros compatriotas. Antes de jubilarse, ocupó un lugar notable en el mundo del derecho durante muchos años. Nació y creció en París, donde su padre era corresponsal de un periódico importante. Se educó en Inglaterra, estudió Derecho en Oxford con éxito y brillantez, y más adelante se doctoró en dicha institución. Después de colegiarse, regresó a París, donde pudo trabajar como abogado y ejerció en representación de súbditos británicos que litigaban o estaban acusados en tribunales franceses. No tardó en hacerlo extensivo a otros extranjeros de París, y es que el Dr. Howland era un lingüista notable que dominaba media docena de idiomas continentales con extraordinaria facilidad y hablaba con tanta fluidez el inglés y el francés. Se decía, si bien no era cierto, que si se dirigía a él un cliente cuya lengua no conocía, le daba cita para el día siguiente, siendo capaz para entonces de abordar el caso con él en su lengua materna, con fluidez y expresiones idiomáticas. El doctor se hizo con un lugar único y muy rentable en aquel rincón de su profesión. El público lo conocía ante todo como defensor de acusados y como el interrogador más mortífero de su época. Al mismo tiempo, se distinguió entre los eruditos del derecho con unos cuantos volúmenes sobre jurisprudencia comparada. Vi al Dr. Howland varias veces cuando vivía en París y me maravillaron su presencia grave y atractiva y su espléndida voz, que tan efectivas eran en los tribunales franceses. Sin duda, el Dr. Howland hizo como poco una fortuna moderada en los juzgados franceses, pero perdió gran parte de ella para siempre, según se rumoreaba, cuando financió un balneario nuevo en Puy-de-Dôme que fue un fiasco. Más tarde, un día, una tía del rey de Annam, en la Indochina francesa, fue acusada por una enemiga mandarina de intentar envenenar a Monsieur de Choiseul, el residente superior, y el rey ofreció al Dr. Howland unos honorarios enormes para dejar a sus clientes e ir a defender a la dama. Pasó 6 meses en Hue, desenmascaró a una docena de testigos corruptos, salvó a su clienta e inmediatamente decidió jubilarse con sus ganancias e instalarse en Inglaterra. Así, como un anciano solterón con una situación desahogada, llegó a Wargate. Allí ha vivido en una paz erudita, trabajando en un nuevo libro, recibiendo a unos cuantos amigos y yendo a la ciudad con frecuencia para almorzar en el Club Russell, donde su ingenio y su repertorio de experiencias curiosas lo han convertido en el centro de un círculo de admiradores. Es un hombre muy apreciado y respetado, y el hecho de que haya sido objeto de un ataque homicida se ha recibido con tanta sorpresa como preocupación. Al día siguiente, Trent desayunó solo en el comedor. Mientras llenaba la pipa, oyó un coche que aparcaba en la fonda e inmediatamente el inspector Clymer, a quien Trent ya conocía, le presentó a un hombre delgado y de aspecto duro que, pensó Trent para sus adentros, cómo mejor estaría sería montado a caballo con una casaca escarlata gastada por los elementos. Tras dicho personaje entró el joven secretario del Dr. Howland, el señor Gemmell, con quien Trent también había conversado la víspera. ¿Puedo hablar con usted, señor Trent?, preguntó el hombre delgado. Me llamo Hildebrand, capitán Hildebrand. Soy el jefe de policía de aquí. Trent, que estaba deseando ayudar, dijo que le encantaría y ofreció sillas al capitán Hildebrand y a los otros dos. Bueno, resulta que puede usted ayudar más que cualquiera de nosotros, dijo el capitán, arrancando con los dientes la punta de un cigarro. Sé que entiende nuestro trabajo y al parecer vivió usted en París y conoció un poco al Dr. Howland. He leído el artículo que llevaba su firma en el periódico de esta mañana. ¿Qué se sabe del anciano?, preguntó Trent. Se encuentra bastante bien. Ya están seguros de que se va a recuperar. Lo vi anoche. Estaba recobrando la lucidez y creo que me reconoció. Bueno,
He venido temprano porque quería estar seguro de verlo a usted y he recogido al señor Gemmell de camino, pensando que quizás podría esclarecer algunas cosas. Le explico. Cuando el inspector Clymer examinaba el terreno ayer, encontró 2 trozos de papel, fragmentos de una carta rota tirados cerca del sendero que atraviesa Stortwood y próximos al lugar por el que se entra desde el campo, es decir, a unos 30 metros de donde encontraron al doctor. ¿Me equivoco, Clymer? Es el mismo cálculo que hice yo, confirmó el inspector. Bien, lo que hay escrito en los fragmentos de papel parece estar en una especie de francés. Leo francés bastante bien y se los he enseñado a uno de mis superintendentes que conoce el idioma a la perfección, pero ninguno hemos entendido nada. Los tengo aquí y me gustaría saber su opinión al respecto. El capitán Hildebrand se sacó una cartera del bolsillo, de la cual extrajo 2 trozos de papel en mal estado que le entregó a Trent. Tenían unos cuantos renglones escritos en una letra deslavazada, pero suficientemente legible. Trent frunció el entrecejo ante los descuidados garabatos durante unos minutos. Examinó los trozos de papel a la luz mientras el capitán Hildebrand y el inspector cruzaban miradas elocuentes. «Hay unos cuantos detalles curiosos», dijo Trent a la postre. «Quien lo haya escrito sabe bastante francés, pero...» «Un francés rarísimo, maldita sea», se interrumpió el capitán. «Sí, demasiado raro», coincidió Trent. «Pero lo que le iba a decir es que no lo conoce al dedillo. Vea esto de la fecha de octubre que cae en domingo. Es posible que se refiera a la fecha del crimen, el domingo 14. No sé, no me imagino a un francés escribiendo o diciendo «Tombe sur en dimanche». Escribiría «Tombe en dimanche». Que yo sepa se dice así. No estoy seguro de que el hombre sea francés. «Ajá», exclamó el capitán, «por fin avanzamos. ¿Qué más?» Estas palabras confusas, Trent puso los trozos de papel encima de la mesa. «Están en un francés raro, como usted decía. Pertenecen a una especie de jerga de ladrones, el mismo fenómeno que el del antiguo argot al revés de los bajos fondos de Inglaterra, solo que no tan sencillo. Se coge una palabra, se le quita la primera letra y se la pone al final. Luego se coloca una L al principio y para rematar se añade al final la sílaba M. Se llama Luchebeme, porque lo inventaron los carniceros de los mataderos de París antes de que los apaches se apoderaran de él. Mire, Boucher, Aucheb, Lucheb, Luchebeme. «Caray, menudo galimatías», comentó el capitán Hildebrand. Estaba vivamente interesado. El rostro del inspector expresaba cierta perplejidad. El del señor Gemmell, en cambio, nada en absoluto. «Bien, entonces, ¿qué me dice de Lufen y Liuveme?» «Me parece que no lo he entendido del todo». «Ah, es que ese es otro elemento, y de los más importantes. Verá, el Luchebeme era una lengua secreta hablada. Tenía la finalidad de que quien te oyera hablando sobre asuntos particulares no se aclarase. No estaba hecho para escribir cartas, por lo tanto las letras mudas se eliminaban. Bien, entonces, Lufen da Fo y Louviem da Vieux». El capitán Hildebrand examinó los papeles. «Sí, claro, Vieux es Vieux, el viejo. Vamos por buen camino. Pero entonces, ¿cómo entiende lo de Fo?» «Ah, sí, ya veo. Debe de haber escrito vous, no sé qué, ce qu'il faut. Sería usted sabe lo que hace falta, creo». «Sí, probablemente. Pero lo raro de todo esto es que hace muchos años que viví en París y aprendí Luchebeme. La mitad de los amigos que tenía también lo conocían. Usábamos palabras en Luchebeme para entretenernos. Y eso quería decir que los delincuentes habían dejado de usarlo, evidentemente. Una jerga que todo el mundo entiende no les sirve de nada. Es más, oí que tenían otro que se llamaba Chabanais. Y el mero hecho de que yo oyese hablar de él quería decir que probablemente ya estaba en desuso. Así que ya ve lo raro que es todo esto. Un hombre intentando escribir como un criminal francés y no parece que lo consiga».
Verá que pasa lo mismo con la palabra flambó. Parece que ha escrito «Oise le flambó». En la jerga de los ladrones quería decir el asunto o el negocio. Aparece en novelas tan antiguas como Los Miserables, tan antiguas como Dickens. Es como si un criminal inglés moderno hablase de afanar o llamase a la policía corchetes. Y se puede decir lo mismo de la palabra ser. Si escribió faire suer le levain, hacer sudar al viejo, en la jerga de la época de Bill Sikes, quería decir matar al viejo, lo cual alguien trató de hacer. Ahí tiene, capitán Hildebrand. Trent le entregó los trozos de papel. Espero que le gustan las conferencias. Algunas. El capitán esbozó una sonrisa agradable. Esto significa entonces que el papel no es más que una pantalla colocada a propósito cerca de la escena del crimen para que la encontrásemos. Obra de un listillo, seguro. Y ya habíamos llegado a la conclusión de que han tratado de disimular la letra. Bueno, ¿y qué me dice de la marca de agua? Me he dado cuenta de que se ha fijado. En el trozo largo se ve el final de una palabra, collage, o un nombre. Bueno, sé lo mismo que usted. Las palabras que acaban en J no son de este lado de Europa. En el otro lado son tan corrientes como las margaritas. En todo caso, nuestro amigo no podría haberlo falsificado. Exacto. Es otro elemento que nos da que pensar. Bien, como ya le he dicho, creía que a lo mejor aquí el señor Gemmell podía echarnos una mano, con su ayuda, por así decir, señor Trent, con todo lo que sabe sobre la vida del doctor en el extranjero. Supongo que se ocupaba usted de su correspondencia, señor Gemmell. La boca escocesa de finos labios del señor Gemmell se abrió por primera vez desde que había entrado en el cuarto. Ayer hice una declaración completa sobre mí y sobre mis últimos movimientos al inspector Clymer, dijo. Quizá no la haya visto, capitán Hildebrand. Todavía no. Bueno, en ella mencionaba que solo hacía 3 semanas que trabajaba para el doctor Howland. Antes de que llegara yo, se las había apañado sin secretario, de modo que no puedo contarle mucho sobre su correspondencia. Vaya, qué pena, repuso el capitán. Iba a preguntarle si alguna vez había recibido cartas amenazantes o si había respondido a algo de esa naturaleza. No puedo decirle lo que haya recibido o contestado personalmente, dijo el señor Gemmell con cautela. Por mi breve experiencia personal, diría que no tenía mucha correspondencia. Desde que llegué, solo me dictó unas pocas cartas, todas de negocios y de carácter formal. Mi trabajo se desarrollaba sobre todo en relación con sus estudios jurídicos y el libro que estaba escribiendo. El señor Gemmell sacó una libreta de un bolsillo interior. Aquí tengo las notas en taquigrafía de las cartas que preparé. Estaban dirigidas a E. L. Chambers e hijo, libreros, calle Ermine 92, Londres. El señor H. T. Solwell, sastre, calle Sherman 143, Londres. El gerente del banco, Gersons, Brailmer, los señores Queenie Barnard, agentes de bolsa, avenida Cobhall 54, Londres. El director de El Daimno Sofista, calle Henrietta 11, Londres. El secretario del Club Cassowary, Singapur, el señor L. G. Minks, anticuario, calle Goden 38, Maidstone, y la compañía de gas de Brailmer. Eso es todo. Me parece que no nos sirve de nada, dijo el capitán Hildebrand. Bueno, Clymer, nos tenemos que ir. Siento haberlo hecho venir para nada, señor Gemmell. No volvemos a Fairfield, si no podríamos acercarlo. Muchísimas gracias por su ayuda, señor Trent, su valiosísima ayuda. Hasta la vista. El capitán y su acólito salieron a buen paso. El señor Gemmell se puso de pie y fue tras ellos con más calma, sin prestar la menor atención a Trent, pero a una palabra de éste, el joven escocés se detuvo. Estaba pensando en uno de los nombres que nos ha leído, señor Gemmell, dijo Trent. Chambers e hijo, de la calle Ermine. ¿Usted tiene la nota de esa carta? Dado que no es más que una carta de negocios, ¿es mucho pedir que me cuente lo que contenía? Se me acaba de ocurrir que ahí puede haber algo que merezca la pena investigar. El señor Gemmell lo miró impasible durante unos instantes. A mi juicio, dijo entonces, sería de lo más irregular.
No es mi deber facilitarle esa información a un particular. Hasta la vista. Y se marchó. Trent, en absoluto turbado por aquel desaire que había previsto, puso rumbo a Londres en su coche poco después. Durante la hora de trayecto profundizó en el asunto que con tan poco éxito le había mencionado al leer Gamer y decidió investigar un poco. Aunque nunca había tenido trato con Chambers e hijo, casualmente sabía, como casi todos los que tenían un mínimo interés por el mundo de los libros, que era una librería especializada en literatura extranjera y que tenían existencias de los libros del momento en media docena de idiomas y podían obtener para los compradores cualquier libro extranjero que siguiera en catálogo. ¿Y acaso aquel asunto no tenía un toque extranjero, al igual que el pasado del doctor Howland y la reliquia de escritura francesa o pseudo-francesa con la que se había pedido su parecer? Pensó que aquella era una pista que merecía la pena seguir. Ayudaría a la policía y de paso al récord, y además satisfaría su inclinación inquisitiva siguiéndola por su cuenta. Poco después del mediodía visitó el local de Chambers. El único dependiente visible estaba atendiendo a un cliente. Trent deambuló entre las mesas y los estantes bien cuidados, con su surtido de volúmenes con cubiertas de papel, hasta que un hombrecillo que llevaba quevedos e irradiaba conciencia de su propia importancia bajó de una escalera de la parte de atrás y se interesó por si necesitaba algo. Trent, inspirado, le preguntó si tenía un ejemplar de Quatre-Vingt 13 de Víctor Hugo. El librero, con el aire negligente del mago que saca un conejo de la chistera, sacó al punto el libro de su escondite en un cajón profundo. Trent, mostrándose muy impresionado, habló con el hombrecillo que al parecer había leído o conocía al dedillo todo lo que había en la librería y estaba más que dispuesto a mostrar su erudición. Cuando al cabo de un rato Trent preguntó si su amigo el doctor Howland era cliente de los Chambers, el tipo sacudió la cabeza. Dijo que no conocía el apellido, aunque evidentemente cualquiera podía comprar libros sin que la persona que lo atendía supiese quién era. Trent, suponiendo que Howland había adquirido algo, pidió a continuación ver al gerente, que se llamaba señor Knock, según le dijeron, y que lo recibió en su despachito del primer piso. El señor Knock era un hombre alto y corpulento, totalmente afeitado y con el pelo muy corto, cuyo inglés correcto y fluido solo presentaba la mácula de una ligera dificultad en la pronunciación de las letras V y W, que confundía con la F. Conocía al doctor Howland de oídas, pero no como cliente de los Chambers. Se sorprendió al leer que había sido víctima de un ataque brutal. ¿No había recibido una carta del doctor Howland? No, respondió el señor Knock. La compañía tenía una correspondencia abundante, tanto nacional como extranjera. No obstante, el señor Knock tenía una memoria excelente y estaba seguro de que no habían recibido dicha carta. En todo caso, si se hubiese recibido, sería fácil seguirle el rastro en los archivos de la compañía. ¿Podía Trent decirle la fecha? Trent solo sabía que había sido dictada en algún momento de las últimas 3 semanas. El señor Knock, tras consultar el archivo, declaró sin sombra de duda que no se había recibido carta alguna de ningún Howland en el último mes. Lamentaba no haber podido ayudar a Trent y se despidió con una reverencia nórdica. El pequeño librero estaba poniéndose el sombrero y el abrigo, ya que sin duda era su hora de comer, cuando Trent cruzó la librería para salir. Regresó a su casa en la calle Grove End y pasó una hora repasando los datos mentalmente. Después escribió y franqueó una carta dirigida al inspector Clymer de Braiglemer. El inspector se reunió con Trent, como éste había sugerido, al día siguiente al mediodía, en un salón de té de la calle Ermine. Desde una mesa pegada a la ventana se veía estupendamente la librería de los Chambers al otro lado de la calle y se sentaron delante de sendas tazas de café.
No sé cómo interpretar su carta, señor Trent, comenzó el inspector Clymer. Dice que tal vez tenga una pista. No comenta mucho más, y si no fuera por la reputación que tiene y por cómo abordó esos pedazos de papel, no tengo claro si yo no debería abandonar inmediatamente la investigación. Tampoco es que por ahora ésta haya llevado a ninguna parte. No es fácil encontrar a un hombre únicamente a partir de su número de pie. En el área de Wargate nadie vio a ningún desconocido aquella tarde. Pudo irse en coche, en bicicleta o en tren desde Braillemer, o en uno de los 3 autobuses que paran cerca de la estación. Nadie ha podido decirme nada. ¿Cómo iban a poder? Los domingos por la tarde hay mucho tráfico. Y me imagino que de momento el doctor Howland no habrá podido contar nada. ¿Está mejorando como esperaban? Dicen que se está recuperando de maravilla. Está consciente y puede hablar, aunque no mucho. El médico me ha dejado verlo esta mañana y me vigilaba mientras le he hecho un par de preguntas sobre lo fundamental. Si vio al tipo que lo atacó. Nada de nada, ha susurrado el anciano. Apenas sí he podido entender lo que decía. Pero oyó al hombre hablar para sus adentros después de atizarle. Dijo algo de te voy a aplastar e intentar aplastarme. Y luego cree que es el único que sabe dirigir. Lo cual no tiene mucho sentido. Después de eso, dice que oyó ladrar a Edward, el perro. En Braillemer lo conoce todo el mundo, y luego perdió el conocimiento. No he averiguado nada más. No me han dejado seguir interrogándolo. Pero esto ya nos dice algo. Si el criminal dejó esos trozos de papel a propósito, y me parece que eso es una certeza moral, los dejó un tipo que hablaba inglés. Y no solo eso, sino que empleó lo que podría llamarse un inglés coloquial cuando creía que había dejado sin sentido al hombre y se proponía rematarlo. Trent asintió. ¿Y un tipo que habla en inglés para sus adentros? No es para nada francés ni ningún otro tipo de extranjero. Demuestra que usted tenía razón y el papel es una pantalla, señor Trent, y que alguien se ha pasado de listo, como dice el capitán. Y ahora hablemos de la carta de la que quería una copia. He visto a Gemmell esta mañana y le he pedido que la sacase a partir de sus notas de taquigrafía. Se lo ha pensado y a continuación he dicho que a su juicio el proceder correcto sería que me llevase el calco de la carta tal como fue enviada. Cuando le he dado las gracias, ha dicho que tenía el deber de ayudar a la policía y que iba a necesitar un recibo. Bueno, pensé, sabe Dios lo que le pasará a la policía de West Sussex si perdemos este valioso documento, así que hice que copiasen la carta en comisaría y puede quedarse esta copia, y hasta enmarcarla, si quiere. Trent cogió el sobre y echó una ojeada a lo que contenía. No deje que Gemmell lo saque de sus casillas. Es esclavo del deber y no es de esos corazones alegres, sin reproche ni tacha, que hacen su tarea sin darse cuenta. Bien, inspector, me alegro de que la haya conseguido. Creo que va a sernos útil, pero deje que vuelva a leerla. La carta decía lo siguiente. Fairfield, Wargate, Sussex, 24 de septiembre de 1900... Señores E. L. Chambers e hijo, calle Ermine 92, Londres W1. Estimados señores, hace unas semanas encargué a su compañía que me consiguiese los siguientes libros. Darstellung der Leibnizischen Philosophie, de Ludwig Feuerbach, Die Grundformer de Gesellschaft, de Eugene Scholz. Cuando visité su local para realizar el encargo, tomé la precaución, con el fin de evitar problemas, de deletrearle con cuidado los títulos y los nombres de los autores a la persona que anotó el pedido. Transcurridos unos 15 días y sin haber tenido noticias de usted, escribí a un amigo de Leipzig que me envió los libros que necesitaba. Han llegado esta mañana. Creo que si no les merece la pena hacer indagaciones sobre libros que no han sido publicados recientemente y que es posible que no se encarguen a menudo, deberían habérmelo dicho. Atentamente, Trent miró al inspector. Una carta muy desagradable, efectivamente, comentó con aprobación. Clara, precisa, no le sobra una palabra.
pero calculada para que Chambers e hijo echasen espuma por sus respectivas bocas. ¿Ha preguntado, como le sugería, si es seguro que la carta fue firmada y franqueada? Sí, Gemmell estaba segurísimo. De acuerdo. Bien, inspector. Voy a explicarle la idea que tengo, pero el tiempo apremia. Son casi las 12:30. Quiero enseñarle esta carta al gerente de Chambers y me gustaría hacerlo cuando su ayudante principal no esté cerca. Si no me equivoco, el ayudante sale a comer justo a esta hora y si confía en mí, haría bien en tenerlo vigilado mientras entrevisto al jefe. Si lo hace y nos vemos aquí mismo dentro de, digamos, media hora, le contaré todo lo que averigüe. Trent se detuvo con la mirada puesta en la puerta de Chambers. No me extrañaría que constituyese una oportunidad para usted si le importa este asunto. Ya lo creo, dijo el inspector Clymer con fervor. Mire, ¿es ese que está saliendo ahora, el fulano chiquitito y arrogante? El mismo. ¿Cree usted que es ley cósmica que los hombres engreídos casi siempre sean demasiado pequeños? Pero el inspector, que no estaba de humor para investigar los misterios del universo, ya estaba en la puerta, decidido a no perder de vista al hombrecillo. Muy bien, Trent, dijo el gerente, mientras sacaba la copia del sobre. Tengo mucho interés en ver esta carta. Si es como dice, debería hacerla, dado que me ocupo de la correspondencia de la compañía y tendría que haberla recibido, miro la fecha, hace 3 semanas. El señor Knock empezó a leer y según avanzaba, su ancha cara insulsa dejó paso a una máscara de cólera. Al acabar el último párrafo, golpeó la mesa con un puño enorme y estalló en una maldición alemana de 7 sílabas. A continuación, con dificultad evidente para dominar su emoción, se volvió hacia su visitante. Le ruego me disculpe, señor Trent. A lo mejor no se da cuenta de lo malo que es esto para el negocio. Se reduce a lo siguiente. Me está engañando un hombre en el que confiaba. Es evidente que mi ayudante principal, el señor Fotkin, recibió el encargo y no me lo pasó como debería para que enviase las cartas necesarias. Pero pudo traspapelársele y olvidársele, sugirió Trent. Sí, sin duda habría dicho eso, dijo el señor Knock con un tono sombrío. Si el doctor Howland hubiese preguntado por su encargo, Fotkin le habría dicho eso y normalmente se habría librado con una reprimenda fuerte y un aviso. Pero no contaba con que el doctor Howland hiciese lo que hizo y escribiese esta carta. En ese punto, el señor Knock parecía como si se estuviese tragando algo. Probablemente, pensó Trent, un colorido epíteto alemán. ¿Qué significa esta carta, señor Trent? Significa que la compañía ha perdido un encargo, un asunto menor, sí, pero también significa que hemos perdido un cliente importante y que nuestra reputación corre peligro. Imagínese lo que el doctor Howland ha podido decir de nosotros. Si hubiese visto esta carta, habría despedido a Fotkin de inmediato y él lo sabía muy bien. Trent caviló durante un momento. ¿Pero cómo podía saberlo? Dice usted que no entregaron la carta. Oh, sí, la entregaron. Está claro lo que ocurrió. Verá, señor Trent, por la mañana mis ayudantes llegan un poco antes que yo y Fotkin es responsable de abrir las cartas y colocarlas para que yo las revise cuando llego. Leyó la carta, vio qué significaba para él y la eliminó sin más. ¿Usted cree? Ya veo. En realidad, Trent empezaba a ver un poco más lejos que el señor Knock. Pero, ¿qué pudo inducirlo a actuar de esa manera? Es decir, ¿por qué ignoró el encargo en un principio? ¿Por qué? Porque Fotkin es una masa hinchada de arrogancia y porque tiene un carácter violento. Hay que reconocer que es un excelente lingüista y un hombre de gran valor para nuestro negocio. La arrogancia y el carácter me dan lo mismo. Una vez se puso desagradable conmigo, pero no ha vuelto a hacerlo, dijo el señor Knock de modo elocuente. En cambio, no quiero que su susceptibilidad interfiera en el negocio y más de una vez lo he censurado por faltarles el respeto a los clientes. Bueno, ya sé lo que dice el señor Howland. Dio unos golpecitos a la carta.
que tomó la precaución de deletrearle con cuidado los títulos y los nombres a la persona que anotó el encargo. A lo mejor el cliente trató a Fotkin como un tipo corriente e ignorante. Trent recurrió a sus recuerdos del doctor en el pasado. A veces tenía unos modales demoledores. Los abogados eminentes los tienen a menudo. «Eso es», exclamó el señor Knott. «Debió de provocar tal pasión y tal locura en Fotkin que éste habría hecho lo que fuera para hacerle daño, y lo único que se le ocurrió fue hacerlo esperar por su encargo. Un truco idiota, claro, pero es precisamente el tipo de cosas que hacen estos imbéciles irritables y vengativos. Bueno, yo no pierdo los papeles a menudo, pero al señor Fotkin voy a darle para el pelo». Trent se despidió del furioso señor Knott y salió a esperar al inspector Clymer. «Ha ido al buffet del Hotel St. Alban», informó el inspector, «y antes se ha tomado una copa en el bar. Me he sentado cerca de él en la barra. Ha tomado un emparedado de jamón que no se ha acabado y 2 whiskies dobles, que sí. Nunca he visto a un tipo tan asustado. Tiene los nervios a flor de piel. Cuando me cansé de verlo me marché, y quizá ahora, señor Trent, tenga a bien decirme qué significa todo esto y por qué quería que nos viésemos aquí». Trent le dijo lo que significaba. Contó cómo le llamó la atención el nombre de un librero especializado en ediciones extranjeras, donde sería fácil obtener cuartillas de cartas extranjeras con marcas de agua extranjeras. Le habló de la inocente exhibición por parte del señor Watkin de su familiaridad con los autores franceses y de su incapacidad de recordar el nombre del doctor Howland, aunque había pedido que le enviasen libros a su dirección. Contó lo que el señor Knott había dicho acerca del carácter de Watkin y la historia que el señor Knott había reconstruido a partir de los hechos. Por último, Trent contó también lo que ahora pensaba que era un capítulo posterior de esa historia. El inspector escuchó atento, con el rostro lleno de entusiasmo contenido. «Una cosa está clara», dijo. «Tengo que interrogar al tal señor Hodkin, y cuanto antes mejor. Mire, está llegando». Y con Trent a la zaga salió del salón de té y corrió en pos de la confiada presa. Entraron en la librería y vieron que el señor Watkin colgaba el sombrero y el abrigo en un armario que había debajo de las escaleras al fondo de la tienda. Se volvió cuando oyó sus pasos y fue a su encuentro, pero la pregunta cortés no salió de sus labios y se quedó lívido y asustado cuando reconoció a Trent y se percató del inconfundible aspecto del inspector Clymer. «Creo que es usted el señor Watkin», dijo el inspector. El hombre, aterrorizado, se limitó a mirarlo fijamente, en silencio, llevándose una mano a la garganta. «Soy agente de policía y...». En ese momento se detuvo, porque Hawkins se volvió e hizo ademán de correr hacia las escaleras. Pero en ese preciso instante, bajando a su encuentro, apareció el señor Knott, con el ceño fruncido y aire de depredador, y sosteniendo en una mano que la furia hacía temblar el papel que Trent le había dado. «Fotkin», rugió el hombretón, «¿qué significa esto? Esta mañana me he enterado de que me ha ocultado una carta dirigida a la compañía, y no solo eso, sino que... ¡Oh, déjeme en paz, por el amor de Dios!». Watkin fue a trompicones hasta una mesa y se derrumbó en una silla que había al lado. Durante un instante apoyó la cabeza en los brazos. Luego la levantó y clavó una mirada horrorizada en el inspector. «Muy bien», dijo. «Lléveme. No voy a resistirme». Bueno, tranquilícese», le espetó el inspector Clymer. «Aún no le he preguntado nada, ¿sabe?». Watkin volvió a ocultar la cabeza entre los brazos. «Al diablo con eso», dijo con voz ahogada. «Estoy harto. Quiero pasar página. Si sigo como hasta ahora, aunque sea un poco más, voy a volverme loco de atar». Se puso en pie. «Si no me detiene, iré a la comisaría a entregarme». «Voy a llevarlo a Braille-le-Mer esta tarde», dijo el inspector Clymer cuando salían de la comisaría de la calle Chapman 1 hora después.
Siento haber tenido que pedirle que esperase, señor Trent, pero no podía saber qué iba a declarar Watkins y casualmente hay algo sobre lo que me gustaría conocer su opinión. Watkins nos ha contado cómo fue y que anduvo observando al anciano y lo siguió y cómo lo hizo y cómo se fue después, pero no ha dicho una palabra de por qué lo hizo. Como sabe, no nos está permitido hacer preguntas en una declaración voluntaria, pero parece excesivo tratar de asesinar a un hombre solo porque no te gusten sus modales. Depende de cuánta vanidad y cuánta locura tengas embutidas en el cuerpo, dijo Trent. A ese tipejo miserable le salen por las orejas, diría yo, y cuando la gente así se ofende, puede odiar hasta un punto que a los tipos simpáticos como usted y yo nos resulta imposible de imaginar, inspector. No obstante, creo que Watkins tenía otro motivo. La primera vez que hablé con él, estaba claro que estaba consagrado a su trabajo, le gustaba y tenía una gran opinión de sí mismo en ese contexto. Cuando leyó la carta del doctor, se dio cuenta de que lo echarían con cajas destempladas y de que, aunque la destruyera, jamás se sentiría seguro, a menos que también destruyese a quien la había escrito. Comprendo. Se refería a eso cuando el anciano lo oyó decir intentar aplastarme. Sí, pero ¿qué me dice de se cree que es el único que sabe dirigir? Creo que el doctor no lo oyó bien. Las palabras eran: se cree que es el único que sabe escribir. Eso fue lo que lo sacó de quicio.